para que podamos trascender, Padre, las fronteras, Señor, de nuestra naturaleza carnal, Señor, y podamos, Padre, acceder, Señor, a las grandezas, Señor, a las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para hacernos, Padre Santo, participantes de tu naturaleza, Señor. Oh, mi amado Rey, mi amado Salvador, glorifícate, Señor, en medio de tu pueblo, en medio de esta casa, en medio de este remanente. Obra, Padre, con poder y gloria, en el nombre de Jesús. Queremos adorarte, queremos alabarte, queremos presentar culto, Señor, delante de tu presencia. Queremos humillarnos, Señor, ante el trono de tu gracia y reconocer tu majestad, Señor, y reconocer, Padre Santo, tu gracia, y reconocer tu amor, y reconocer, Señor, tu grandeza. Queremos darte alabanza, Padre, porque tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Señor, de recibir la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, Señor. Oh Padre eterno, glorifícate en el nombre de Jesús. Amén y presencia. No hay nada como estar en tu presencia. Aún en la tempestad, en la dificultad, en la tribulación, no hay nada como estar en tu presencia. No hay nada como estar en tu presencia. No hay nada como estar en tu presencia. No hay nada como estar en tu presencia, Jesús. Nada como estar contigo. Puedo descansar en tu presencia. Puedo reposar en tu presencia. Puedo yo rogar en tu presencia. Sé que tú escucharás mi voz. No dejas sin respuesta mis preguntas. Cada día mueves tu mano, Señor. Si cada día conozco tu amor, oh Jesús, es porque estoy en tu presencia. No hay nada como estar en tu presencia. Nada como estar en tu presencia. Oh, nada como estar en tu presencia. Nada como estar en tu presencia. Oh, allí tengo plenitud, tengo gozo, es tu salvación. No hay nada como
en tu presencia. Nada como estar en tu presencia. Eres mi seguridad. Eres mi protector, quien me guardará. Al levantar mis ojos a los cielos puedo descansar en confianza, porque tú, Jesús, conmigo estás. Nada como estar en tu presencia. Nada como estar en tu presencia, Jesucristo. No hay nada como estar en tu presencia. No hay nada como estar en tu presencia. No, no hay nada. No hay nada como estar en tu presencia. 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 Perfecto eres, Señor, perfecto es tu amor. Tu gracia está sobre mi ser, qué bueno es. No hay nada como estar en tu presencia. Oh, nada como estar en tu presencia. 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 Gloria a Dios. Nos gozamos en nuestro Padre Celestial, que Él nos bendice, que Él nos sostiene, que Él nos prospera. Él es por nosotros. Dice la palabra del Señor, si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra de Jehová, que es Él el que nos justifica, que en la muerte y en la resurrección de Cristo hemos sido justificados. Y esto es bueno saberlo porque en realidad nadie de los que está aquí ni de los que verá este mensaje puede en sus propias fuerzas. ¿Sabe? Cuando uno comienza a crecer en el Evangelio y comienza a crecer en palabra y comienza a crecer en el Espíritu, es gracia de Dios. El hombre se puede afanar mucho, pero eso no lo produce el hombre. Le diré más, el hombre no es el que enseña. El hombre transmite palabras de vida por causa del Espíritu que está en él, si es el Espíritu de vida. Pero también transmite palabras de muerte si aquello que está en él no es el Espíritu de Dios. Por eso tú vas a ver que en el mundo hay mucha gente que no puede disfrutar absolutamente de nada, que no tiene paz, que no tiene tranquilidad. Pero yo quiero decirte algo. El Espíritu Santo, Él nos congrega. Es Él el que nos congrega. Cuando el pueblo fue vuelto de la cautividad, dice que se congregaron y alrededor de 5 horas ellos estuvieron escuchando palabra de Dios. Y una vez que escucharon esas 5 horas palabras de Dios, ¿sabes por qué se leía todo lo que era el Pentateuco?
Ellos entendieron el pecado que había y dice que se contrintaron de tal manera. Pero dice que Dios mandó al profeta y les dijo que no lloren. Que no lloren, que se gocen, que se alegren y que celebren. ¿Sabes por qué? Porque será un día de salvación. ¿Sabes por qué? Porque no alegra nada más el corazón del Padre que aquel que se acerca a Él, que aquel que entiende qué es lo que está en su corazón, porque el Espíritu Santo lo manifiesta. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando el Espíritu Santo con sus lazos de amor nos trae, lo primero que Él hace es establecer su luz y establecer su orden en nuestras vidas. ¿Sabes? La palabra en Apocalipsis dice, mira de dónde has caído, porque has dejado el primer amor. Tus obras son buenas, pero tú has dejado el primer amor. ¿Y sabes por qué ocurre esto? Porque ellos habían entrado en el desorden. En el orden de Dios, lo primero es Dios. Él es lo primero y lo es todo, porque todas las cosas en Él son, por Él fueron hechas y en Él subsisten. Así que lo primero y todo es Dios. Y estos habían dejado por obras. Y Dios les decía, vuelvan. ¿Y sabes por qué? Porque les dice, ustedes han caído. Han hecho todo bien, pero ustedes han caído del primer amor. Y es difícil reconocer cuando nos hemos apartado del primer amor. Porque, ¿sabes? Comenzamos con una disciplina de oración, comenzamos con una búsqueda y nos vamos haciendo de alguna manera una rutina que nos mantiene cerca de Dios. Y si esa rutina se desarma, entonces tú te sientes lejos de Dios, como si Dios no estuviera contigo. Como si tú le hubieras fallado a Dios. Pero es que Dios siempre ha estado a tu lado, no somos siempre conscientes de que Él siempre está a nuestro lado. Él no te deja cuando duermes, pero tampoco te deja cuando vas a trabajar. Él no te deja cuando estudias, aunque tú te concentras en lo que estás haciendo. Él no te deja cuando tú arreglas un vehículo o estás reparando algo. Él está allí. Nosotros no somos conscientes que Él está, pero Él está ahí. Dice que Él está todo el tiempo con nosotros, que Él no nos deja. Lo que pasa es que como nuestros ojos naturales no le ven y nosotros no siempre estamos unidos en espíritu con Él, no le percibimos, pero Él dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No estoy con vosotros solamente cuando oras, no estoy contigo solamente cuando ayunas, no estoy contigo solamente cuando estudias la palabra, no, yo estoy todos los días contigo, todo el tiempo, las 24 horas, los 7 días de la semana. Estoy contigo cuando duermes, en las pesadillas y en los sueños, pero también estoy contigo cuando estás despierto, cuando limpias, lavas los platos, cuando lavas la ropa. Estoy contigo en todo tiempo. Tú no estás solo. Dice la palabra de Dios que cuando David estaba en el peor de sus circunstancias, cuando estaba muy agotado ya, apareció un Jonathan que le dijo y lo fortaleció en Dios y le dijo, no temas, no temas. Porque de Dios hay una promesa en ti y Él la va a cumplir. Porque ciertamente los brazos caen y las fuerzas desfallecen. Pero hay algo que Dios estableció sobre nuestras vidas. Y Él lo va a cumplir. Y si Él dijo que estaba con nosotros, es porque Él está con nosotros. A veces el cansancio, a veces el afán, a veces, ¿sabes? Tantas cosas hacen que perdamos la conciencia de que Él está a nuestro lado. A veces los pensamientos, a veces los sentires nos hacen dudar de que Él está a nuestro lado. Y a veces nos acostumbramos a pensar que solamente Él está cuando nosotros le buscamos. Pero Él es omnipresente. ¿Sabes? Hay una canción que a mí me gusta y esta canción dice, yo sé que toda la tierra te puede sentir porque tu presencia se mueve aquí. Pero no todos te pueden oír. No todos te pueden oír. Y sabes, dice que sí, que ciertamente Él conoce todos los confines de la tierra. Y Él está en todos lados. No hay un lugar tan oscuro y tan sucio donde Él no pueda ver y no pueda estar. Pero Él es santo.
Y Él está para llamarnos a santificación. Y Él está para llamarnos a arrepentimiento. Y Él está para llamarnos a su luz admirable. Y yo estoy tan agradecida. Porque, ¿sabes? Pablo decía algo. Yo, el menor de todos los apóstoles, yo, el que perseguía a la iglesia de Cristo, el que no merecía ser llamado, por gracia fui llamado. Porque si había algo que Pablo entendía, es que él no había sido llamado absolutamente por ninguno de sus méritos, y Pablo tenía muchos méritos. Pero él dice, yo lo tengo todo por estiércol, por alcanzar aquello para lo cual yo fui llamado. Y sabes, dice la palabra de Dios que cuando Jesús reunió a sus discípulos y los estableció y los subió al monte, dice que Él los llamó para que estuvieran con Él. Los envió, sí, los envió a ser discípulos, los envió a sanar enfermos, los envió a libertar a los cautivos, sí. Pero el primer llamado, el primer orden y lo primero que Él estableció fue que fueron llamados para que estuvieran con Él. Y te voy a decir algo, el hombre falla tanto que cuando Jesús necesitaba que estuvieran con Él, todos huyeron y se dispersaron. Pero yo voy a decirte algo, el diablo siempre busca dispersar, el diablo siempre busca que tú cambies el orden, el diablo siempre busca que tú pongas primero lo que tú quieres, lo que tú sientes, pero yo voy a decirte algo, no hay vida sin Cristo, y Él lo es todo y lo llena todo, porque nosotros fuimos creados para estar con Él, Él es el orden que nosotros tenemos. Cualquier cosa que tú hagas, por más buena que parezca, que te mantenga distanciado de Dios, que te lleve a la jactancia, que te lleve a la altivez, yo quiero decirte, amado hermano, está rompiendo el orden que Dios estableció. Él nos llamó primero para que estuviéramos con Él. Y sabes, yo voy a decirte, porque yo lo he vivido. Sabes, es fácil equivocarse. Yo soy una de esas personas que cuando comete errores y sabe que le ha fallado a Dios, no quiere ir a orar. Porque lo primero que uno siente es vergüenza. La misma que sintió Adán y Eva cuando se vieron desnudos. ¿Sabes por qué? Porque tú te ves desnudo. Tú dices, yo me equivoqué, porque el Espíritu te confronta. Y tú te avergüenzas. Así que yo prolongo los tiempos. Y yo puedo verlo porque el Espíritu Santo me muestra, me dice, tú prolongas los tiempos, pero sabes que tarde o temprano llegarás a mis pies, porque yo estoy esperando por ti. Y cuando yo me equivoco, yo prolongo los tiempos. Y antes de llegar al punto de la oración, que va a llevar al quebrantamiento, que va a llevar al arrepentimiento, comienzo a hacer cosas. ¿Sabes qué cosas hago? Digo, bueno, voy a cantar. Bueno, voy a ayunar. Bueno, voy a tratar de leer la Biblia. Voy a tratar de estudiar, como si las obras que yo hago fueran a suplir y me fueran a justificar. Pero entonces comienzo a entender que eso sí es religión. Que yo no compro el perdón, que alguien lo compró para mí cuando murió en la cruz del Calvario. Y entonces llego allí y llego a la oración y el Espíritu Santo me dice, has hecho todo eso y lo único que tú tenías que hacer era venir aquí. Y entonces tú estás en ese lugar con el Espíritu Santo y te das cuenta que has estado perdiendo el tiempo. Y te das cuenta que ya diste el primer paso, que era el más importante, entrar en su presencia. Y dices, ¿por qué me demoré tanto en llegar aquí? Porque ciertamente cuando el Espíritu produce convicción, Él te atrae a su presencia. Pero a veces resistimos al Espíritu Santo de Dios. Esteban dijo, no sean como sus padres. Ellos resistieron al Espíritu Santo. Ellos le resistieron, así ustedes también hoy lo hacen. Y Esteban dejó un precedente de algo que tú y yo debemos entender y debemos comprender para caminar en santificación. Él dijo, no resistan al Espíritu Santo, porque Él puede estar allí llamándote, Él puede estar allí tratando contigo, pero tú le estás resistiendo. Por eso Dios está en toda la tierra, pero no todos lo pueden oír, porque no todos quieren inclinar sus oídos a las palabras de su boca. Y yo hoy quiero decirte que el amor de Dios es tan grande, que si hoy estamos aquí, no es porque hayamos sido fuertes,
no es porque hayamos sido disciplinados. Te diré incluso que no es ni siquiera porque seamos de tener mucha gratitud. Eso tampoco es así. Porque el que nos lleva al agradecimiento, a la alabanza y a la adoración a Dios es el Espíritu Santo. Es porque por gracia, solo por gracia, solo por gracia, solo por gracia, solo por gracia es que estamos aquí. Es solo por gracia, es solo por gracia. Oh Espíritu Santo de Dios, este es tu lugar, esta es tu casa, estos son tus hijos y nada somos sin ti, nada podemos sin ti. Pero hoy traemos nuestros corazones delante de ti, porque todo lo que tú no cambies en nuestro corazón, Padre, el hombre en sus fuerzas no lo puede cambiar. Pero dice Espíritu Santo, tu palabra, que eres tú quien produce el querer como el hacer. No estamos aquí, Padre amado, porque nació de nuestra humana naturaleza. Estamos aquí porque tú nos llamaste. Estamos aquí, Espíritu Santo, porque tú pusiste el querer y tú nos jalaste a hacerlo. Tú nos diste la posibilidad, tú nos diste el poder a hacerlo, porque muchos quieren pero no pueden, pero tú nos diste poder, nos diste espíritu de amor, de poder y de dominio propio, para que hiciéramos todo aquello cuanto tú habías puesto en nuestro espíritu. Oh Padre eterno, Rey de gloria, aquí estamos delante de tu presencia. Pedimos que nuestro Señor Jesucristo lo sea manifiesto, que tu Espíritu Santo trabaje en cada corazón, que renueve el espíritu de nuestro entendimiento, para que seamos cambiados a la imagen de Cristo. En esta hora, Espíritu Santo, toma el dominio y el control de mi vida, toma el dominio y el control de los que oyen. Oh Espíritu Santo, pon en cada uno de nosotros espíritu de mansedumbre para poder recibir tu palabra, porque la palabra que se recibe es la palabra que produce fe en el corazón. La palabra que es espíritu es la que cambia nuestras vidas, si es que la recibimos con mansedumbre, si es que la recibimos sabiendo que tú eres el que está hablando, que no es la boca de un hombre o de una mujer, sino que tu espíritu, que todo lo conoce, trasciende a nuestro espíritu, alma y cuerpo y lo transforma para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, todo lo dejamos en tus manos. Amén y amén. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Mi alma te alaba. Sabes, yo quiero compartir contigo una palabra que hoy el Espíritu Santo ministraba en la mañana con mi vida. Porque uno estudia la palabra de Dios porque ama a Dios. No estudiamos para predicar o preparar temas. El que estudia para preparar temas específicamente sin dirección del Espíritu Santo se vuelve alguien que se mueve en ley. Pero el Espíritu Santo, ¿sabes? Hay algo que siempre ha llamado mi atención, y es que el Espíritu Santo maneja la Biblia y nos mueve en la Biblia de una manera tan extraordinaria. Porque tú no tienes que estar leyendo la Biblia para que la palabra que Él puso en tu corazón salga y la pone en tu mente y comienza a trabajar con ella y va vinculando capítulos y versículos, personajes en la Biblia, personas que glorifican el nombre de Dios, y va moviéndose a lo largo de la Biblia de una manera que, sabes, tú a veces no sabes de dónde, sabes que está en la Biblia, pero no sabes de qué libro fue sacado, pero está en la Biblia, y cuando tú te pones a buscarlo, efectivamente eso está en la Biblia. Porque ¿quién manejará más la Biblia que aquel que la escribió? Así que el que busca leer la Biblia, no busca leer la Biblia para preparar temas, sino para conocer a Dios. Cuando yo comencé a escudriñar las Escrituras, en una primera instancia, escuché a una sierva de Dios que ella dijo: cuando yo me convertí a Cristo, dije, yo tengo que conocer a Jesús. Así que comencé a leer los evangelios. Y sabes, la Biblia te permite conocer a Dios en sus tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si tú lees la Biblia, tú te vas a dar en el Pentateuco que Dios está hablando de Dios Padre, el Dios que crea todo, el Dios eterno. Pero luego tú comienzas a entrar en el Nuevo Testamento y comienza a hablar de Jesucristo. Y aún profetas del Antiguo Testamento venían hablando de la manifestación del Hijo de Dios como Salvador y Redentor del mundo.
Pero entonces Jesucristo es crucificado y es resucitado. Y aparece Hechos de los Apóstoles, que como nuestro pastor ha predicado aquí, debería llamarse Hechos del Espíritu Santo. Y luego nos aparece un Pablo hablándonos en sus epístolas sobre el Espíritu Santo. Porque Dios se quería manifestar a los hombres desde siempre y se manifestó plenamente. Así que aquel que es carente de padre puede buscar en la Biblia y tener la figura de padre. Aquel que es carente de compañero, de amigo y no tiene una imagen de ello, puede recurrir al Espíritu Santo. Aquel que es carente de hermano, aquel que es carente de un Salvador, puede recurrir a Jesucristo y tiene una imagen perfecta. La gente ha movidose siguiendo ejemplos de los héroes de... Pero ¿sabes qué? Acá en la única figura perfecta en todos los ámbitos de tu vida se encuentra en Dios. Y la Biblia los abarca todo. No hay uno que la Biblia no abarque. Cualquier rol, cualquier función que tú desempeñes en esta tierra, la figura perfecta, el ejemplo perfecto a seguir, está en la palabra de Dios, porque está en Dios. ¿Quieres ejemplo de amor? Él lo entregó absolutamente todo y se sembró. ¿Quieres ejemplo de amistad? Apareció un Jesús que dijo, el bueno, su vida da por sus amigos. ¿Quieres ejemplo? Hay en la Biblia para todo. Mucha gente va a decir, es que yo no supe cómo, es que yo no sabía a quién seguir, pero sabes, aquí está todo. No hay un solo rol que nosotros desempeñemos en la tierra que no tengamos una figura perfecta, perfecta, perfecta para seguir. ¿Y sabes por qué? Porque Él es la simiente. Yo quiero hablarte hoy en este tiempo sobre la siembra y la cosecha. Es un tema que la mayoría de los pastores y de los maestros de la palabra predica, ¿sabes? Porque es un tema que generalmente se ha utilizado para hablar del diezmo y de la ofrenda. La gloria sea para Dios, que los principios del reino de los cielos funcionan. Porque el reino de los cielos no se mueve por emociones. El reino de los cielos se mueve por principios. Principios que se aplican completamente. Dios no miente. Todos los principios que Él estableció, todos esos principios, cuando tú los entiendes en la revelación de aplicarlos, traen los frutos que Él dijo. Y Él dijo en el libro, y quiero que vayas conmigo a Gálatas. Pablo le hablaba a los Gálatas. En el capítulo 6, el versículo 7, dice la palabra de Dios: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y sabes, se ha utilizado estos versículos para decir: tú siembras diezmo, el 10%, tú siembras ofrendas, tú siembras pactos, y no nos vamos a profundizar en ninguno de estos, pero la iglesia ha dicho: tú siembras y tú vas a cosechar. Como si de alguna manera la bendición la pudiéramos comprar. Pero aquellos que entienden que son hijos de Abraham, porque Él es el padre de la fe, entienden que su bendición estaba desde antes de que fuésemos. Entienden que su bendición estaba en la promesa que vino sobre Abraham. ¿Sabes por qué yo puedo pedir en oración que todo lo que le fue prometido a Abraham esté sobre mi vida como herencia? Porque hay una promesa que fue hecha en Abraham, padre de la fe, de la cual somos llamados hijos. Porque si Él es padre, entonces tengo el derecho a heredar. Heredar la bendición que Él tenía en lo económico, heredar la bendición que Él tenía en lo espiritual, esa revelación que Abraham tenía, esa cercanía y esa comunión que Él tenía con Dios. Tengo derechos. El que entiende su identidad.
Así que muchos hablaban y de alguna manera acotan esto. Pero yo quiero decirte algo. La ley de la siembra y la cosecha trasciende a todas las áreas de nuestra vida. Y trasciende para bendición, pero también trasciende para maldición. Porque el que siembra, cosecha. El que siembra, cosecha. Y muchos de nosotros hemos sembrado, pero nuestra siembra no ha sido completa. O nuestra siembra no ha sido adecuada. O no lo hemos hecho en la buena tierra. O hemos sido negligentes en labrar la tierra antes de ponerlo. Porque nadie siembra en una tierra que antes no fue fertilizada. Nadie siembra en una tierra que así está llena de escombros. Porque sabe que todo su trabajo y que todo su esfuerzo se perderá. Uno siembra en la tierra que es apta para el sembrío. Nadie establece una finca en cualquier lugar. Lo hace donde la tierra es propicia. Tú vas a ver que hay tierras que son utilizadas directamente para cultivo de árboles frutales, porque son propios para eso. Pero no pueden poner allí una chacra. No pueden sembrar ahí verdura, porque la tierra no es propicia. Y el que lo hace, en vano lo hace. En vano lo hace, porque pierde tiempo y no dará fruto. Y sabes, el Espíritu Santo venía a mí y decía, hay una ley de siembra y de cosecha, y tú tienes que entender que todo lo que tú siembres tú vas a cosechar en todas las áreas de tu vida, y en todas las áreas de tu vida, esto es completamente en todas las áreas de tu vida. Y tendemos a establecer y segmentar nuestra vida en varias áreas, pero no las analizamos todas. No reflexionamos al fin del día en todas las áreas en que nosotros sembramos. No vemos cuál es la semilla que fue sembrada. Y por causa de eso después no entendemos la cosecha que vino. ¿Sabes? La ley decía que no se debía sembrar 2 semillas en el mismo terreno. Porque ciertamente una de las semillas iba a crecer y la otra iba a morir. Y habría sido trabajo, recursos tirados. Desde el principio, cuando Dios estableció la ley, les estaba dando parámetros a los israelitas. Les estaba diciendo, no, es que no es de cualquier forma la siembra. Porque decimos el que siembra, no, pero es que hay una forma en la que se siembra. Hay una forma en la que se labra la tierra. Hay una forma en la que se cultiva. Hay una forma, no es de cualquier manera. Y el Espíritu Santo me decía, tú tienes que tener cuidado porque hay siembras que tú has hecho y que hoy estás cosechando. Tu siembra de hoy no te dará cosecha para allá. Tu siembra de hoy te dará cosecha para el tiempo de la cosecha de esa semilla que tú sembraste. ¿Sabes por qué los israelitas tenían diferentes etapas de primicia y de ofrenda de primicia? Porque ellos sembraban diferentes tipos de grano que maduraban en diferentes estaciones. Entonces, cuando terminaba la temporada de primavera, ellos tenían una primicia de los frutos que se cosechaban en la primicia, que se cosechaban en la primavera. En invierno tenían primicia porque había frutos que se cosechaban en invierno. Así que ellos tenían 4 primicias que entregar en el año, propia de los granos que se sembraban. Porque no todos lo que se sembró va a dar resultados inmediatos. Pero yo quiero decirte algo, y esto es algo que es precioso. Y es que hubo una simiente, hubo una semilla que se sembró. Y yo quiero que vayas conmigo al mismo libro de Gálatas, pero en el capítulo 3. En el capítulo 3, en el versículo 16, dice la palabra de Dios. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Hay una simiente que se sembró. Y cuando Jesucristo fue sembrado, dice que Él resucitó.
y Él resucitó glorificado. Pero ¿sabes? Hay algo ahí aún más profundo. Y es que Pablo decía, con Cristo yo fui crucificado. Porque cuando nosotros morimos al pecado por aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, morimos con Cristo Jesús. Y lo que se siembra en corrupción, renace, brota, nace en incorrupción. Nosotros morimos al pecado para ser cosechados en santificación. Cristo nos justificó. ¿Sabes por qué dice la palabra que en Cristo fuimos hechos nueva criatura? Que las cosas viejas ya pasaron y que todas han sido hechas nuevas. Porque los pecados y las siembras que nosotros hicimos y sus resultados, Cristo los vino a pagar. La paga del pecado es la muerte. ¿Quién nos condenará si Cristo es el que murió? ¿Cuánto más el que resucitó? Cuando nosotros fuimos muertos con Cristo, cuando Él llevó el pago de nuestros pecados y dijo, muerte, yo seré tu muerte, la consecuencia de nuestra siembra fue sobre Él. La cosecha de nuestra siembra fue la muerte de Cristo. Cristo murió y se sembró. Y en el momento en que Él se sembró, nosotros fuimos crucificados con Él. Pero hay una revelación en la renovación de nuestro entendimiento que debe ir cada día profundizándose más. Porque aquel que entiende que las cosas viejas pasaron, entiende que no puede volver a ellas. Porque el que yo era antes, era el que hacía esas cosas. Pero el que ha nacido de vuelta, bajo una simiente santa, no puede dar frutos de corrupción. Y vamos a ir a 1 de Juan capítulo 3. Mi alma te alaba, Espíritu Santo. Gloria a Dios. En 1 de Juan capítulo 3 versículo 9 dice la palabra de Dios: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y yo quiero decirte algo, a veces uno no lo puede entender cuando lo lees, es como pasarlo ligero. Pero dice, el que practica el pecado no permanece en él. Puede que haya estado en él, pero no permanece en él. Pero el que es nacido de Dios tiene una simiente. Y sabes, cuando tú siembras una semilla específica, no pretendes que esa semilla te dé un fruto diferente a la semilla que sembraste. Si tú siembras un naranjo, pretendes que cuando el árbol comience a brotar, lo primero que dé son hojas de naranjo. Es más, ¿sabes? La mayoría de los cítricos, cuando tú los siembras y sembraste varias semillas, tú te vas a dar cuenta que comienzan a brotar y la hoja es muy similar. No puedes distinguir si es un limón, un pomelo o un naranjo, porque tienen una hoja similar. Hasta que entonces florecen. Y cuando florecen tú te das cuenta que hay unas flores que son un poco más grandes y hay otras que son más pequeñas. Pero aún así todavía no logras distinguir qué tipo de cítrico es, pero entonces da fruto. Y el fruto va creciendo y el fruto va diferenciándose y va manifestando lo que realmente es. Y lo que tú cosechas es justamente según la simiente que tú sembraste. Y hay una orden que Dios nos dio desde el principio. Él dijo,
le dio orden a la tierra y le dijo a cada árbol que se reproduzca según su simiente. Y a nosotros Él nos ha hecho plantío de Jehová. Él nos sembró en un huerto, según una simiente santa, para que diésemos un fruto según esa simiente. Y yo quiero decirte, el Espíritu Santo esta mañana me decía, mira, el que se sembró era santo. Por nosotros hizo pecado. Pero sabes, la muerte no le pudo retener porque Él era justo y era santo, era sin pecado. El que se sembró era sin pecado. El que se sembró era fiel. El que se sembró amando. De modo que si tú eres la cosecha de aquel que se sembró, tú no puedes ser un fruto en desamor. Tú no puedes ser un fruto en inmundicia, en pecado, en infidelidad, porque es que el que se sembró era santo. Por eso dice la palabra de Dios, el que es de Dios no peca, porque es fruto es la cosecha. Nosotros somos la cosecha de una simiente santa. Se sembró un hijo. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. No era el hijo de María, era el hijo de Dios el que nos estaba siendo dado. Un hijo nos es dado. Se sembró un hijo y se cosecharon muchos. Pero cada uno de los que somos llamados hijos porque somos una cosecha de una simiente santa, de una simiente incorrompida, de una simiente pura. El que se sembró en pureza el que se sembró en pureza pretende una cosecha en pureza. Y nosotros tenemos estimaciones de lo que vamos a cosechar. Pero no nos estamos sembrando y no estamos haciendo una siembra en santidad. Porque si tú te siembras en santidad, si tú te siembras en amor, si tú te siembras en fidelidad, si tú te siembras en verdad, si tú te siembras en integridad, si tú te siembras en rectitud, escucha, tarde que temprano la cosecha vendrá en eso. Ahora, si tú te siembras en mentiras, si te siembras en engaños, si te siembras, la cosecha va a venir. Tarde que temprano la cosecha va a venir. Por eso el salmista Asaf decía, casi que mis pies resbalan, pero entonces recordé que el impío había sembrado y que el impío recogerá y cosechará lo que sembró. Pero cuidado, porque si Asaf hubiera desmayado, si completamente hubiera resbalado, ¿cuál hubiera sido su siembra? Por eso Pablo decía, no desmayemos, permanezcamos haciendo el bien. Porque cuando tú siembras bien, la cosecha viene por causa del bien que tú sembraste. Si tú siembras palabras de aliento, llegará el tiempo en que tú las necesites y sabes, esas palabras llegarán. Esas palabras llegarán. Esas palabras van a llegar. Necesitamos reconocer cuál es la siembra que estamos haciendo. Y si estamos siendo la cosecha de la simiente que fue crucificada. Cristo, Él murió en santidad, en pureza, en amor, en lealtad, en fidelidad. Él murió. Esteban murió en vergüenza, pero en fidelidad. Dice que Esteban fue apedreado, pero viendo hacia los cielos, vio los cielos abiertos. ¿Y sabes por qué? Porque él se sembró en fidelidad. Ante los ojos del mundo, alguien estaba muriendo avergonzado. Estaba siendo apedreado.
Y yo quiero decirte algo, la mayoría de las personas piensa que simplemente le tiraban piedras y no es tan sencillo, ¿sabes? Porque se subían a una torre alta y desde la torre alta donde estaba la persona tiraban una piedra grande para que cayera sobre su cabeza y luego que esa piedra era tirada sobre la persona, recién ahí el resto del pueblo comenzaba a tirar piedras. Pero Esteban mirando hacia los cielos, él no miró a la gente que lo iba a apedrear, él no estaba mirando la piedra que estaba sobre él estaba mirando los cielos. Por causa de Cristo, Esteban fue el primero que fue martirizado, el que fue muerto por la causa de Cristo. Él no era uno de los 12, ¿sabes? Pero era el que amaba. Él amaba a Dios. Amaba tanto a Dios que antes de terminar de partir dijo, no le tengas en cuenta este pecado. Quiero que veas que hay una siembra que se hizo. Esteban hizo una siembra, de modo que Pablo, cuando el manto cayó a sus pies, la cosecha de Esteban no hubiese podido ser algo que fuera menos que Esteban. Esteban se sembró y el manto cayó en Pablo. Y Pablo llegó a los gentiles y por causa de eso es que nosotros hoy estamos a los pies de Cristo. Porque Dios estableció a uno y le trajo un misterio, que era que el evangelio y la salvación venía de los judíos en Cristo Jesús, pero no se quedaba sobre los judíos, sino que se expandía a los gentiles, porque en la simiente de Abraham serán benditas todas las naciones. No se le reveló a Pedro, no se le reveló a Juan, vino y se le reveló a uno que no era de los 12. ¿Y sabes qué? Esteban no era de los 12. Pero fue uno que se sembró y dijo, no les tengas a ellos en cuenta este pecado. Pero dice que Saulo consentía la muerte de Esteban. Esteban vio la cosecha, pero hubo una cosecha de esa siembra. Hubo una cosecha de esa siembra. La revelación que mayormente tenemos del Espíritu Santo a través de las Escrituras fue escrita por Pablo. Él escribió de aquel que se sembró y dijo, no le tengas en cuenta este pecado. Aquel que los confrontó a todo un pueblo que lo terminó matando. Pero sabes, él dijo, no le tengas en cuenta este pecado. Tenemos que entender que así somos siembra, nosotros también somos semillas, porque Cristo fue una semilla y hay una cosecha que viene. Tal vez no es en el tiempo en que tú lo veas, pero la cosecha vendrá. Tal vez la simiente que se ha sembrado y toda palabra que tú has declarado no ha venido a manifestación aún, pero si tú permaneces en Él, lo que es nacido de Dios vence al mundo, lo que es nacido de Dios vence al desamor, lo que es nacido de Dios vence la indiferencia, lo que es nacido de Dios vence el pecado, vence la enfermedad, vence la vergüenza pública. Lo que es nacido de Dios vence la enfermedad, lo que es nacido de Dios vence la muerte. Lo que es nacido de Dios, ¿sabes? Vence la rebeldía, vence la necedad, porque lo que es nacido de Dios vence. Y nosotros somos nacidos de Dios, cosecha de Cristo. Por eso Pablo le decía en las epístolas, ustedes son mi gloria, son mi cosecha en Cristo. Porque Él los recibía como una cosecha que no fue hecha por una siembra de Él, sino por una siembra de Cristo. Por causa de Jesús. Y si hoy el Espíritu Santo le decía a mi vida, mira, cuida la siembra y cuida tú de ser una buena siembra, cuida tú de ser una buena siembra. ¿Sabes por qué dice la palabra de Dios? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, porque de tu corazón saldrán las palabras que a ti te van a poner y te van a posicionar en el plan de Dios, porque Dios ha establecido sobre tu vida planes y obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Pero cuando nuestro corazón es dañado, las palabras y declaraciones en las que vamos a caminar son desviadas.
Y yo voy a decirte algo, las palabras son espíritu. Las palabras de Dios son espíritu, que dan vida. Pero mucho cuidado con creer que tus palabras, mucho cuidado con creer que tu forma de siembras, porque no solamente sembramos palabras, siembras en gestos, siembras en conductas, siembras en formas, y esas siembras darán resultado, darán una cosecha, darán una cosecha. Procuremos que la cosecha sea una cosecha de amor. Jesús decía, busquen la paz y síganla. Procuremos que la cosecha sea de paz. Dice que el fruto de la justicia es por causa de la siembra de la paz. Sembremos y entendamos que nosotros también somos una simiente. Que cuando nosotros nos sembramos en Cristo, cosecharemos. Tal vez no seamos más que un Esteban. Tal vez no seamos más que un Andrés, que solamente se acercó a un Pedro y le dijo, mira Pedro, hemos encontrado al Mesías. Y la Biblia no habla más de Andrés, el hermano de Pedro. Si fuéramos más Andrés, la iglesia estaría llena de nacidos de Dios. Porque Andrés no se reservó. Andrés compartió. No dice de Andrés que su sombra sanaba a los enfermos. Pero sí dice de un Pedro, el hermano de Andrés. ¿Cuál era la gloria de Andrés? Sino aquel Pedro. Si fuéramos más Andrés, si fuéramos más Esteban, si fuéramos más Pablo, que decía, yo soy como un abortivo, que decía, yo vuelvo a sufrir por ustedes dolores de parto, otra vez, otra vez. Si fuéramos más Jesús, si fuéramos más Jesús, ¿cuál sería nuestra cosecha? ¿Sabes? Hace un par de años nuestro pastor predicó en una reunión de jóvenes y él dijo que a cada uno se le había sido como asignado un número de personas. Supongamos 10. Y por cada minuto que uno perdía tiempo, cada uno de esos iba muriendo. Y que llegaríamos al cielo y en el cielo Dios nos preguntaría, yo te di 10, ¿a dónde están los 10? Y sabes, alguien me dice, bueno, esto podría llegar a ser solamente una metáfora, no es así, ¿sabes? Porque Jesús le dijo al Padre, los que me diste no he perdido ni uno, salvo el de perdición. ¿Sabes qué significa? Que es verdad. Es así, a cada uno no fue asignado. Y la pregunta es, ¿a dónde están? Nunca te sembraste como un Andrés. Nunca te sembraste como un Esteban. Nunca te sembraste como un Pablo. Porque yo voy a decirte algo. Hay muchos que han crecido en el conocimiento de Cristo y que llaman a Pablo como padre. ¿Sabes por qué? Porque son paulinos. Porque la revelación del Espíritu Santo vino por medio de Pablo. Por la gracia de Jesucristo. Si aprendiésemos, si obedeciésemos. Hay algo que a mí me impacta cada vez que yo busco a mi Dios y le digo yo,
Jesús dice que aprendió obediencia. Así que yo digo, yo entiendo que entonces la obediencia debe aprenderse. Y no hay mejor maestro que enseñe obediencia que el Espíritu Santo. Porque cuando tú desobedeces, Él te muestra la consecuencia de la desobediencia. Te la mostró antes, siempre Él muestra antes las consecuencias de la desobediencia. Pero cuando volvemos arrepentidos, como el hijo pródigo, Él siempre está atento. Porque más allá de todas las siembras que tú has hecho, hay una simiente que cuando estamos en Cristo Jesús comienza a brotar y comienza a manifestar lo que somos en Cristo Jesús. Por eso la palabra dice que nadie que conoció a Cristo pudo dejar de amarle. Y nadie que tuvo un encuentro con Él pudo ser igual. Porque la revelación de Jesús te mueve al arrepentimiento. La revelación de Jesús te mueve, diría Pablo, a la tristeza, pero es una tristeza que producirá alegría. Porque entiendes que hay cosas que deben morir. Hay cosas que tienen que ser crucificadas en nuestras vidas. Lo viejo ha pasado y es fácil decirlo, pero es difícil soltarlo. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y sabes, lo más maravilloso de esto es que las cosas nuevas, cuando Él dice he aquí todas son hechas nuevas, es que ya están nuevas. Ya fueron hechas nuevas. No es que están en proceso de ser nuevas, no, ya son nuevas. Pero no tomamos la completa decisión de recibir las cosas nuevas y dejar que lo que pasado ya pasó. Porque cuando tú recibes las cosas nuevas, entiendes que fuimos justificados. Entiendes que fuimos nacidos de Dios. Y tal vez la Natalia de antes era la Natalia indiferente. Era una Natalia mentirosa. Y te voy a decir, a ti que tal vez piensas que esos son los impíos del mundo, eso sabes, eso no pasa. Hay más mentirosos, incrédulos, vestidos de religión, que mentirosos y incrédulos lejos de una iglesia. ¿Sabes por qué? Porque tú te envaneces amando más las obras de la ley, porque amas la ley más que la gracia. Pero cuando tú te profundizas y tratas de cumplir más con la ley, vas haciendo obras y obras y obras, y no te das cuenta que al vivir por la ley te desgastas. Porque para poder mantenerte en esa justicia, tú lo estás haciendo con fuerzas propias. Pero cuando tú aceptas la gracia, solamente reconoces que no puedes. Simplemente te rindes. Y cuando tú te rindes, lo que es nacido de Dios, escucha, es que no nace Natalia, no naces tú. Lo que es nacido de Dios vence. Lo que es nacido de Dios. Por eso tú vences la incredulidad, vences al que eras antes, vences a la mentirosa, vences a la hipócrita, vences a la religiosa, tú vences a la fraudulenta, vences al que hurtaba, porque tú eras todo eso antes. Vences al homicidio. Y yo voy a decirte que la mayoría de las personas dicen que tú tienes que matar a alguien, no es así. Porque el pecado nace en la mente. Ya con solo pensarlo, hacer mal al hermano o tener una conciencia equivocada del hermano, ya está tratando de hacer daño. Y Dios lo condena. No has aún hecho nada, pero Dios ya está apartándose de ti. Cuidemos la siembra, porque este no es un principio en el mundo.
Este es un principio espiritual del reino de los cielos. Y todo principio celestial tiene un cumplimiento perfecto y viene a cumplimiento siempre. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Hay un cumplimiento de los principios que Dios estableció en nuestras vidas. Y yo procuro que el Espíritu Santo sea siempre el que me lleve de santificación en santificación, porque entiendo que no importa cuánto justo camine, cuánto santo camine, siempre estaré necesitando ser santificada. Siempre estaré necesitando que mi mente sea renovada. Siempre estaré necesitando que mi corazón sea escudriñado. Este año comenzó y el Espíritu Santo me dijo: haz una diligente observancia de tu corazón. Diligente observancia de tu corazón. Porque tú me pides sanidad. Porque tú me pides bendición. Pero para que eso salga, para que eso se manifieste, tú tienes que hacer una observancia diligente de tu corazón. Todo lo que yo voy a hacer, ya Dios lo puso en mí. Todo lo que he de tener, ya Dios lo puso en mí. Los años que viviré en esta tierra, Dios lo puso en mí. Los éxitos que tendré, ya Dios lo puso en mí. Aún no han sido manifestados. Y no lo serán si lo que Dios puso en mí está tapado de dolor, está tapado de rencor, está tapado de raíces de amargura, está tapado de velos. Eso no vendrá a manifestación, pero está en mí. Las cosas nuevas que fueron hechas están en mí. Han de manifestarse en el tiempo de Dios. Si yo hago una observancia diligente de ver el estado de mi corazón, el estado de mi corazón. ¿Y sabes qué es eso? Es cada día decir: Espíritu Santo, ¿qué se guardó hoy en mi corazón? ¿Qué dejé en mi corazón? ¿Qué encontraste hoy en mi corazón que no debe estar ahí? Y al otro día: Espíritu Santo, ¿qué hoy quedó en mi corazón? ¿Qué estoy guardando como si fuera un tesoro y no lo es? Y entonces entiendo que cuando Dios le dijo a Moisés: oye Moisés, sí, hace 40 años estás lejos de Egipto, pero mete la mano en tu corazón. Y su mano, ¿saben cómo salió? Leprosa. Dios no iba a trabajar con un hombre así. Pero dice la palabra de Dios que Él le dijo: vuelve a meterla. Y cuando vio su mano nuevamente, esa mano salió limpia. Porque el que le limpió fue Dios. Entonces, ¿sabes qué? Cada día mete tu mano en tu corazón. Procura delante de Dios. No delante de tu justicia, porque nuestra justicia es trapo de inmundicia. No delante de tu justicia, delante de Dios. Sacar la mano y que la mano, ¿sabes qué? Salga limpia. Salga limpia. Porque cuando tú traes tu corazón delante de Dios, estás haciendo una siembra de pureza. Hoy estamos aquí. Tal vez no en la condición que esperábamos estar. Tal vez esto no era lo que pensábamos. Pero dice la palabra de Jehová: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Pero el consejo, la palabra de Jehová prevalecerá. Y yo me gozo en ello, ¿sabes por qué? Porque tal vez ya mi condición de hoy no es la misma de ayer, pero no es la que yo desearía estar delante de mi Dios. Pero el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad sigue trabajando en mí,
para que yo cada día me ofrezca al Señor en una ofrenda santa, en una ofrenda pura, en una ofrenda limpia. Cada día va a ir trabajando en mí para que mi ofrenda cada día sea más verdadera. Y va a ir depurando, y va a ir limpiando, hasta que llegue, ¿sabe qué? A la imagen de su Hijo, mi Señor Jesucristo, a la imagen de la simiente que se sembró y que me tiene por cosecha. Si yo soy hoy una cosecha santa, es por su sangre. Si soy una cosecha pura, es por su sangre. Si soy una cosecha digna, es por su sangre. Y sé que cada año que pase, por su gracia, iré creciendo y creciendo y creciendo. No para llenarme de orgullo ni soberbia, sino para reconocer que soy la menor de todas y de todos, y que solo por su gracia, solo por su amor, solo por su bondad y su misericordia, que Él puso sus ojos en mí, algo tan pequeño e insignificante, y Él se está glorificando. Él se está glorificando, porque el que comenzó en mí la buena obra, y eso es para mí una promesa del Espíritu. Yo comencé una obra en ti, yo la voy a completar. No importa cómo, pero escucha, yo la voy a completar en ti. A veces dolerá, pero yo la voy a completar en ti. Yo la voy a completar en ti. Padre eterno, Rey de gloria, agradecidos estamos por tu palabra, porque Padre eterno, no es palabra que salga del corazón de hombres. Tú conoces, Jehová, que cada palabra, Padre amado, que tú has puesto en mí no es de un mensaje preparado. Ni siquiera, Padre amado, tenía separado los versículos con exactitud. Pero fiel eres tú, que tú hablas de formas distintas y diversas, pero hablas al corazón y transformas. Sea mi corazón primeramente transformado por tu palabra, sea el espíritu de mi mente renovado, sea, Padre, la espada de tu palabra primeramente en mí, discerniéndolo todo. Bendice, Padre, a tu pueblo y santifica, porque la santidad conviene al pueblo de Jehová. En el nombre de Jesús. Amén y amén.